ministro británico para el Brexit, David Davis, y su adjunto, Steve Baker, pues renunciaron por desacuerdos con los planes de la primera ministra británica, Theresa May. El ministro británico para el Brexit, David Davis, dimite de su cargo por estar en desacuerdo con el plan de la jefa del gobierno, Theresa May. En una carta difundida el domingo por la noche, Davis expresó su disconformidad con la propuesta de futura relación bilateral con el bloque comunitario acordada por el Gabinete de Ministros el pasado viernes. Una propuesta que contempla la creación de un mercado común de bienes, lo que fue muy criticado por los diputados conservadores partidarios de un Brexit radical. Además de Davis, ha dimitido Steve Baker, un colega suyo de rango inferior en el Ministerio para la Salida de la Unión Europea, y se espera que en las próximas horas May designe un sustituto para ambos. En su carta, el dimisionario argumenta que la armonización normativa y aduanera que requeriría la creación de esa área de libre comercio de bienes entre este país y la Unión Europea haría que el control del Parlamento británico fuera más ilusorio que real. En su respuesta, May subrayó que no coincide con la descripción que hace del plan acordado el 6 de julio y lamenta que haya decidido dejar el gobierno a 8 meses de la fecha en que el Reino Unido dejará la Unión Europea, es decir, el 29 de marzo de 2019. Bueno, tras la renuncia de Davis, el gabinete de la primera ministra británica, Theresa May, sumó otra renuncia de los defensores del Brexit duro. El ministro de Asuntos Exteriores, que hizo campaña en el referéndum de 2016 a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Boris Johnson, ha presentado este lunes ya su dimisión al cargo. A través de un comunicado enviado por la oficina de May, se informó que esta tarde la primera ministra aceptó la dimisión de Boris Johnson como ministro de Exteriores. Su puesto será anunciado próximamente, es decir, la primera ministra agradece a Boris su trabajo y después se anunciará su reemplazo. Y para platicar de este tema, saludo esta mañana a Carlos Ramírez Powell. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas internacionales. Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenos días, bienvenido. Mira, pues nubladísimo día lunes y parece londinense, así que estamos ambientados Claro. aquí en Guadalajara para hablar de Londres. Mira, Theresa May fue en su momento la proponente más importante de no salir de la Unión Europea. Ella, dentro del Partido Conservador, fue la lideresa del voto de no salir de la Unión Europea. Así que, ¿cómo fue ese acto de magia a través del cual ella logró posicionarse después de la salida de David Cameron como la primer ministro que estaría encargada precisamente de establecer la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Es realmente una de esas adivinanzas al estilo de Lewis Carroll en donde lo que parece estar arriba está abajo. Efectivamente, tú lo señalabas, Boris Johnson fue uno de los proponentes de la salida dura, esto es, no negociada, simplemente cortar de tajo con la Unión Europea. Y bueno, ¿cómo es que Boris Johnson llegó a primer ministro, a ministro de Relaciones Exteriores con Theresa May, cuando en realidad tenían muy poca afinidad el uno con la otra? Es realmente también un misterio británico. Muy bien, ahora con la renuncia de David Davis y de Boris Johnson, quedamos en lo que se podría llamar punto muerto en la política británica. Nada más importante en el temario político de la ciudad de Londres, del Parlamento británico, que precisamente la salida de la Unión Europea. El hecho de que Theresa May haya estado estirando la cuerda, negociando la salida más suave, que siempre mirando hacia los corporativos, fuera una salida, vamos a llamarle, sin salir, diciendo ya me voy, pero quedándose, frente a una Unión Europea que se comportó de manera grosera, tajante, exigiendo reparaciones de guerra, no reparaciones de guerra, pero así lo parece, exigiendo reparaciones de 45,000 millones de euros por la salida, donde en ninguna cláusula de establecimiento de la Unión Europea
hay absolutamente ninguna disposición en torno a una penalización económica en contra de un país que busque salirse. Entonces, mira, frente a esta situación, una vez más, tenemos una situación de punto muerto en la política británica. El Partido Laborista tiene un gran líder en Jeremy Corbyn, pero la mitad del Partido Laborista, comandada por esos Tories escondidos llamados laboristas con Tony Blair, no quieren que Jeremy Corbyn llegue a primer ministro. Por lo tanto, unas elecciones adelantadas no van a ser buscadas por los conservadores. Luego, por otro lado, los conservadores están partidos a la mitad. Esto es, tú ves dos partidos, el laborista y el Tory, y en realidad lo que tiene son 4 partidos. Y ninguno está dispuesto en este momento a sentarse a negociar, no con el partido de enfrente, sino hacia el interior mismo del partido. Entonces, ¿qué le queda a Theresa May? Pues básicamente ella es la conductora de una orquesta en la cual hay 4 partituras distintas. Obviamente que esa cacofonía no la va a entender nadie. Agrégale el prietito en el arroz de las acusaciones constantes hacia Rusia en un tono muy agresivo que en otras épocas sin armas nucleares se hubieran convertido en declaraciones de guerra, y bueno, tenemos un caldo de cultivo para lo que se podría llamar el caos británico de este siglo XXI, porque tenemos un primer ministro paralizado. No hay dentro del gabinete de los conservadores nadie que se quiera aventar al ruedo en este momento para comandar lo que es la salida de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en general la mayor parte del Partido Conservador no quiere salir de la Unión Europea. Y por el otro lado tenemos al electorado observando esta situación diciendo, bueno, pues de estos 2 partidos, que son 4, en realidad no tenemos uno, porque ninguno de ellos quiere obedecer la voluntad popular expresada en el referéndum. Mira, aquí entra al quite una persona llamada Nigel Farage, que ha estado proponiendo la salida de la Unión Europea desde el mismo Parlamento Europeo desde hace más de 10 años. Él avisó que si en el 2019 Gran Bretaña no salía de la Unión Europea, entraba de vuelta al ruedo político. Y mira, ¿cuáles son las posibilidades de que UKIP, United Kingdom Independence Party, pueda crecer en el conteo electoral? Muy altas si el Partido Laborista y el Partido Tory no terminan de ponerse de acuerdo entre sí mismos y con el vecino de enfrente. Esta es una situación de, vamos a llamarle, caos político, muy típico de un sistema parlamentario monárquico que está confrontado en, vamos a llamarle, en los intereses de su población y los intereses de los corporativos. Lo que estamos viendo es un paradigma muy real de que la Unión Europea contiene hacia su interior semillas que la llevan a una situación de crisis permanente, puesto que las directrices que emanan de Bruselas generalmente son rechazadas por la población, y los gobiernos que intenten gobernar con el consentimiento de sus ciudadanos, pues básicamente van a tener que decirle no a la Unión Europea. Gran Bretaña es un caso patente de esta esquizofrenia política que se está viviendo en la totalidad del continente europeo. Muy bien, pues muy interesante todo este panorama. Esta, digamos, incertidumbre, estos fenómenos internos de los partidos y todo, ¿puede, digamos, determinar el tiempo en la posible consolidación del Brexit, Carlos? Pero mira, es que si no sale Gran Bretaña de la Unión Europea en marzo, lo que tú tienes es una crisis de gobierno, claro, porque la ley obliga a que el referendo se cumpla.
Esto es, hay un delito electoral mayúsculo si Gran Bretaña no sale de la Unión Europea. Ahora bien, lo que pasa es que Theresa May quería negociar condiciones para sus corporativos en donde gozaran de las mismas protecciones tarifarias y de cuotas que gozaban antes de la salida. Y la Unión Europea no únicamente dice que eso no es posible, sino que además tajantemente le dice, de todas maneras, si te vas, no te damos nada y te ponemos una multa de 45 mil millones de dólares que nos vamos a cobrar a los chinos. Obviamente que Theresa May no es la primer ministro que puede comandar este momento por la simple y sencilla razón que ella no puede confrontar a Angela Merkel por la sencilla razón de que son amigas y comulgan intereses. Entonces, mira, fue la peor líder para comandar el referendo británico y una vez más te lo digo, puntos suspensivos, porque Boris Johnson, siendo el principal Brexiteer, el principal proponente de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, no es candidato para poder comandar al partido Tory. Hay algunas opciones, como es Jacob Rees-Mogg, que tiene buen cartel, es moderado, pero en este momento él no tiene intenciones de candidatearse. Siente que no ha llegado su momento de lanzar al ruedo su sombrero para entrar al quite de Theresa May. Está muy revuelto el río, pero mira, el próximo viernes ya sabremos en qué terminó esta crisis de gobierno británica, porque esto se está desarrollando a una velocidad sorprendente. Bien, estaremos al pendiente de eso. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. A tus órdenes, buen día. Un abrazo, Carlos Ramírez Powell, especialista en temas internacionales.